112 Andalucía, dígame. Sí, mira, estoy en Córdoba capital, quería denunciar que no encuentro a mi hijo, uno de 2 años y otro de 6, aquí en el parque que hay enfrente de la ciudad de los niños. ¿Qué ocurre con los menores? Que no los encuentro. Que los ha perdido, ¿de acuerdo? Es usted el padre, ¿no? Exactamente. De acuerdo, mire, le voy a tomar nota, tranquilícese, vamos a ver, ¿en qué provincia se encuentra? Me dijo aquí en Córdoba. ¿Córdoba capital o algún pueblo? No, en Córdoba capital. Córdoba capital, de acuerdo. ¿Qué tienen? ¿Qué edades tienen? El niño tiene 2 años, la niña 6. ¿Cómo se llaman? José y Ruth. Y Ruth. ¿Apellidos? Bretón. ¿Perdón? Bretón. ¿Están bien ellos? ¿Necesitan asistencia médica? ¿Están en tratamiento algo? No. ¿Qué tiempo hace que los ha visto? Pues ahora ya media hora que no los tengo localizados. Media hora, ¿no? ¿Cuándo los sube la última vez? ¿En el parque? Sí, claro, sí, vamos al parque de la ciudad de los niños y hemos atravesado el parque. Perdido en el parque, muy bien, vamos a ver. Cualquier caso, usted los vio en el parque, estaba junto con ellos, ¿no? ¿Y cómo fue el momento? ¿Que usted se descuidó y ellos se perdieron de vista o cómo? Aquí un poco tumulto de gente y cuando he hecho mano a ellos, pues no los veo. Denuncio supongo que aún no hay, ¿no? No, si no me ha dado tiempo. Claro, entiendo. Mire, pues en principio avisamos de inmediato a los servicios operativos, ¿eh? Vamos a avisar a la policía local en este caso. Avisamos de inmediato a los servicios operativos. No obstante, en el momento que usted los encuentre, vuélvanos a llamar también para anular el aviso, ¿de acuerdo? ¿Se ponen ya en contacto conmigo? Supongo que sí, es el teléfono del que usted me ha facilitado, ¿no? El 338, de acuerdo. Pues avisamos de inmediato. Gracias por llamar. Buenas tardes. Adiós. Cuando esta llamada finaliza y como le dice el operador que lo atiende, la policía tendría que ir al lugar para hacerle unas preguntas y así poder ayudarlo a encontrar a sus hijos. Por lo que obviamente la policía no tarda en llegar al parque donde José los está esperando y comienzan a hacerle las preguntas pertinentes para poder comenzar una línea de investigación y garantizar el hallazgo de los niños. Estos policías, estos agentes comienzan a preguntarle a José que qué estaba él haciendo en el momento en el que los niños se pierden de vista, si vio a alguien raro por el parque, si sabe qué era lo último que los niños estaban haciendo antes de desaparecer, por dónde estaban jugando, corriendo, etc. Pero este hombre, a pesar de estar nervioso, no era un nerviosismo de una persona que acababa de perder a sus 2 hijos, sino todo lo contrario. Era un nerviosismo propio de una persona nerviosa por la presencia que allí había y no por la desaparición de sus hijos. De hecho, en todas las preguntas que los agentes le realizaron, José, para algunas, no tenía ninguna respuesta o no sabía bien qué decir, y para otras, lo que él respondía parecían cosas muy ilógicas. Además que ya había entrado en alguna que otra contradicción. Por todos estos pequeños detalles, los agentes que se encontraban en el lugar decidieron poner toda su pericia en este caso y no quitarle un ojo a José Bretón. Este no estaba angustiado, estaba muy tranquilo y le costaba colaborar. Los agentes, al ver todos estos pequeños detalles, decidieron poner a José en el punto de mira, por lo que sin él saberlo, iban a controlar todos y cada uno de los pasos que este hombre diese. Tras esto, los agentes llevaron a José a comisaría, donde pondría una denuncia formal y explicaría qué era lo que había sucedido. Una vez allí, los agentes le seguían haciendo preguntas, y una de ellas fue qué había hecho él y sus hijos antes de llegar por la tarde al Parque Cruz Conde. José respondió que había comido con unos amigos, pero no supo dar ningún nombre, ni dirección, ni lugar donde supuestamente había almorzado. Tras varios intentos y que la policía estuviese constantemente preguntando los nombres o dirección, José contó que verdaderamente no fue a comer con los amigos porque esta cita se canceló y que fue junto a sus hijos a la finca familiar de Las Quemadillas, situada junto al polígono de Las Quemadas. Tras esto, la policía ve que una vez más José presenta contradicciones, por lo que deciden acompañarlo a esta finca familiar para ver si allí podían encontrar alguna prueba sobre qué le había pasado a los niños o sobre el paradero de estos. Al llegar, los agentes se encontraron una finca de enormes dimensiones, con una casa muy grande y muchos árboles, en su mayoría naranjos, que estaban repartidos alrededor de la extensa finca. Allí, entre los árboles más apartados, se encuentra la hoguera donde supuestamente José
había quemado los recuerdos de su matrimonio. Encuentran una mesa de hierro tumbada que al parecer había servido como pared para el fuego. Había mucha ceniza, lo que significaba que allí se había quemado o varias cosas o algo muy grande. Le preguntaron a José por esta hoguera y él les contó a los agentes que había quemado recuerdos de su matrimonio, como serían ropa, fotos, regalos que incluso se habían hecho, como también animales disecados que había por la finca y que él quería deshacerse de ellos. La policía se acerca, pero a simple vista no encuentran ningún resto que haya podido sobrevivir a la hoguera. Es algo ilógico, pues los policías saben que a lo mejor botones, cremalleras y algún tipo de tela suele sobrevivir al fuego, porque los botones y la cremallera, al ser objetos metálicos o en su mayoría de metal, consiguen sobrevivir a una hoguera. Pero, por alguna razón, no se encontraba nada de hecho repartido por las cenizas que allí había. Sin embargo, los agentes sí pudieron ver unos pequeños fragmentos que resaltaban del resto de las cenizas. Para ellos, en un primer momento y contando que eran agentes de la policía, parecían huesos. Como eran agentes y no antropólogos ni tampoco forenses, tuvieron que llamar a la persona que marcaría un antes y un después en la resolución e investigación de este caso. Esta mujer era Josefina Lamas, era la forense de la policía. La función principal de esta mujer era analizar los pequeños fragmentos de huesos que los agentes habían encontrado para saber si eran huesos que pertenecían a humanos o por el contrario si eran restos animales. Esto serviría para una cosa muy importante y era para despejar el pensamiento e idea que tenían en ese momento todos los agentes de la policía, y era que quizá si los huesos eran humanos, posiblemente estarían ante la escena de un crimen. Al día siguiente, el domingo 9, Ruth interpone una denuncia contra su marido José Bretón por vejaciones y presiones realizadas con el proceso de separación. Ella ya sabía que los niños habían desaparecido, pero también sabía, porque sabía perfectamente cómo era José, el comportamiento de este y hasta dónde era capaz de llegar, que quizá no volvería a ver más a sus hijos, por lo que quiso interponer esta denuncia para que también la policía viese los antecedentes que este hombre tenía de maltrato psicológico y también en gran parte físico, como el comportamiento que tenía con sus hijos. En ese momento, obviamente, no se estaba tratando a José como un criminal, pues los niños habían desaparecido y la portavoz de la familia, Esther Chávez, lo único que pedía era que se mantuviese la presunción de inocencia y reiteraba que todo el mundo tenía derecho a esta presunción de inocencia. Así fue como a partir del domingo, el lunes y todos los días siguientes se puso en marcha un operativo de búsqueda para encontrar a los hermanos Ruth y José. El primer paso que se dio sería el martes 11 de octubre, cuando hicieron otro registro más en las quemadillas en busca de alguna prueba o indicio de los niños, sin encontrar nada. También varios efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, GEAS, estuvieron rastreando el río Guadalquivir y tampoco obtuvieron éxito. El miércoles 12 de octubre, la policía ya tiene permiso para poder analizar las cámaras de seguridad que se encuentran en el Parque Cruz Conde, donde supuestamente José había entrado el sábado por la tarde con sus hijos y estos últimos habían desaparecido en extrañas circunstancias. Cuando la policía consigue analizar las grabaciones, se da cuenta que José se ve entrar en el parque efectivamente en las cámaras de seguridad, pero que lo hace solo, que en ningún momento aparecen en escena ni Ruth ni José. Esto verdaderamente es algo extraño, pero para qué mentirnos, la policía ya tenía en su cabeza los peores pensamientos. Decidieron de esta forma triangular la llamada, geolocalizar la llamada que José había realizado al 112 cuando supuestamente sus hijos habían desaparecido, y se llevaron otra gran sorpresa, y es que esta llamada en ningún momento había sido realizada desde el parque, sino desde la finca de las Quemadillas. La policía ese mismo día decide también registrar el domicilio urbano que tenían en la ciudad los padres de José Bretón. A la semana siguiente, el martes 18 de octubre, José Bretón es detenido
por contradicciones y lagunas en todas las declaraciones que éste había prestado ante los agentes de la policía. Sabían que José había entrado en el parque solo, que la llamada que había hecho no se había realizado desde el parque, sino desde las quemadillas, y que él en todas sus declaraciones había mentido, por lo que cada vez más se iba señalando a él mismo como el sospechoso. La policía decidió cogerlo y llevarlo con ellos al segundo registro que se haría en la finca de las quemadillas. José estaba muy tranquilo, no parecía estar nervioso, e incluso una de las veces que vio a los operarios con las máquinas del georradar para ver si podían encontrar alguna anomalía en la tierra que pudiera decir si allí se había podido enterrar un cuerpo, José se acercó a este operario y le dijo: busca, busca, porque no vas a encontrar absolutamente nada. Todo esto los agentes se fijaban, veían la prepotencia que tenía José, sabían perfectamente que él tenía que haber hecho algo con sus hijos porque los niños parecía que se hubiesen esfumado y su padre no colaboraba, pero es que por más que buscaban en la finca de las quemadillas, no se conseguía encontrar absolutamente nada. Estuvieron esperando el informe de la forense Josefina Lamas, quien al final concluyó que los huesos encontrados en la hoguera eran de animales, concretamente de roedores y de pequeños carnívoros. Así es como el 21 de octubre de 2011 José Bretón ingresa en prisión sin derecho a fianza por un delito de detención ilegal cualificada, de desaparición de menores y otro de simulación de delito. Bretón tiene que recrear, llegados a este punto con la policía, cuáles fueron sus movimientos según la versión del 8 de octubre de 2011, cuando supuestamente él va con sus hijos al parque. Aquí es cuando el abogado de José Bretón entra en acción y pide que le hagan un examen psiquiátrico a su cliente para ver su estado psicológico y corroborar o por el contrario descartar si su cliente se encontraba en algún tipo de realidad alternativa o se evadía de la realidad que estaba viviendo. José María Sánchez de Puerta pide que se le haga un examen psiquiátrico a su cliente, pues según él, José se evade de la realidad. Para su juicio tiene trastorno de personalidad. La policía y Guardia Civil sigue investigando, sigue buscando a los pequeños hermanos Ruth y José, pero se dan cuenta que conforme van avanzando, más se alejan de la verdad de este caso, pues habían buscado en ríos, habían buscado en pozos, en graveras cercanas a la finca de las quemadillas, por todos sitios, pero en ningún lado se había encontrado ninguna prueba de que los niños pudieran haber estado allí, que alguien los hubiera visto, porque tampoco había testigos, ni conseguían avanzar en ninguno de los pasos que daban. Incluso fueron otra vez a hacer un registro en la finca de las quemadillas, tiraron falsos techos, tiraron paredes, pero no conseguían encontrar nada que hablara sobre qué había podido pasar con los dos hermanos. Como José ya estaba empezando a ser condenado por los cargos que ya antes he mencionado, como serían detención ilegal, dar falsos testimonios, etc., Ruth se presentó como acusación particular. De hecho, ella no tenía ningún tipo de problema en ir a la cárcel a hablar con su exmarido y ver si éste le podía dar a ella algún dato o información de qué había pasado o había hecho con sus hijos. Así es como llegamos al miércoles 30 de noviembre, cuando el juez que llevaba el caso decreta otra vez el secreto de sumario tras recibir los informes de la reconstrucción de los hechos que había llevado a cabo la policía y la Guardia Civil, como también los informes psiquiátricos sobre José Bretón. Se sigue sin saber absolutamente nada de los niños, por lo que el viernes 2 de diciembre, cuando ya ha pasado más de un mes de la desaparición de estos niños, se comienzan a buscar en alcantarillas y pozos que estén cerca del río Guadalquivir y del Parque Cruz Conde, pero la búsqueda una vez más resulta infructuosa. El martes 13 de diciembre, José Bretón escribe una carta en la cárcel donde estaba como medida preventiva, diciendo lo siguiente: pidiendo que el caso se centre con el único objetivo de buscar y encontrar a nuestros hijos, agradecer el encomiable derroche que su familia, la familia materna, los amigos y el resto de personas anónimas están haciendo por encontrar a los pequeños Ruth y José. Esta fue la carta que José escribió como agradeciendo
todo lo que se estaba haciendo por encontrar a sus pequeños. Tras que José escribiese esta carta, el miércoles 14 de diciembre, el juez que instruía el caso ha ordenado activar el Código de Búsqueda Internacional de los menores a través de la Organización Internacional de la Policía Criminal, la Interpol. Seguimos así en diciembre, cuando el 23 de este mismo mes, el juez vuelve a prorrogar un mes más el secreto de sumario, por lo que José Bretón deberá de estar en prisión provisional hasta la espera de juicio y pasará las navidades en la cárcel. Pasaban los meses y el secreto de sumario se iba prorrogando aún más a la espera de nuevas pistas, indicios, que José Bretón hablara y contara verdaderamente qué es lo que había pasado, pero el abogado de José Bretón decía que el hecho de que se estuviese prorrogando tanto el secreto de sumario afectaba mucho a que él pudiese defender a su cliente, que verdaderamente no tenía oportunidad de defenderlo y que las cosas no se estaban haciendo como verdaderamente se deberían de hacer. Así es como José Bretón declara el miércoles 2 de mayo por tercera vez ante miles y miles de preguntas del juez para tratar de contrastar la información y la versión que él había dado en octubre cuando desaparecen sus hijos sobre los datos que ya tenían y que ayudaban a la investigación. El jueves 3 de mayo declaran ante el juez varios amigos comunes a la pareja, los presos sombra que habían acompañado a Bretón durante su estancia en prisión preventiva y algunos funcionarios de la cárcel. Todos afirman que José era un hombre que vivía obsesionado con Ruth y que maltrataba a sus hijos. Los días y por tanto los meses siguen pasando y la policía no deja de buscar en uno de los sitios principales que ellos consideran para la investigación, la finca familiar de Las Quemadillas. Para ellos, algo tuvo que suceder aquel sábado 8 de octubre para que José ingresara en el parque sin sus hijos, para más tarde y de forma ilógica denunciarlos como desaparecidos. Llegados a este punto, cuando el miércoles 8 de agosto se cumplen 10 meses de la desaparición de los pequeños Ruth y José, uno de los altos cargos de la policía que estaba llevando la investigación contactó de forma casual con el doctor Francisco Echeverría, que es un antropólogo forense muy especializado en su campo. De forma casual me refiero a que estuvieron hablando de este caso, ya que el alto cargo de la policía sabía que algo se les estaba pasando por alto, que algo había en Las Quemadillas que se les había escapado y podía ser la pieza que resolviera el puzzle. De esa forma y con esta conversación casual, el doctor Echeverría quiso aportar sus conocimientos y le dijo a este cargo de la policía que si le dejaba ver alguna fotocopia de estos huesos que supuestamente eran de animales, ya que él, en otro aspecto de la investigación, no podía ayudar, pero con los huesos hallados en la hoguera, que en teoría eran de animales, sí podía aportar todo lo que sabía en este campo. Este cargo de la Guardia Civil decidió entregarle fotocopias de lo que sería el documento oficial. Por lo tanto, no está entregando la prueba en sí, ni el documento oficial. El doctor Echeverría no tuvo ningún género de dudas y le dijo que ese hueso era de una persona, que para nada se podía confundir con el de un animal. En ese momento, este policía que habló con Francisco Echevarría decidió también meterlo como parte del caso y cuando ya estaba de forma oficial metido en la investigación, le dejó todas las pruebas encontradas en la hoguera para que él pudiera estudiar si verdaderamente eran huesos humanos como él decía o por el contrario, como ya había concluido Josefina Lamas en su primer informe. Así es como llegamos al lunes 27 de agosto, cuando la familia de Ruth confirma que los huesos hallados en la hoguera de la finca de Las Quemadillas pertenecen a personas y que no podían confundirse en ningún momento por huesos de animales.